Quiero comenzar este video con un reto directo y brutalmente honesto. Uno que probablemente le haga sentir incómodo, pero es necesario. La próxima vez que vaya al baño, quiero que preste atención a lo que sucede exactamente 3 segundos después de que usted cree haber terminado. Usted cierra la cremallera, se da la vuelta, da 2 pasos hacia el lavabo y entonces lo siente. Esa pequeña, fría y humillante sensación, una gota, quizás 2, que no salieron cuando debían salir, sino que esperaron a que usted estuviera indefenso, con los pantalones subidos, para manchar su ropa interior y, en el peor de los casos, traspasar hasta su pantalón. Si usted cree que esto es normal, que es simplemente el precio de tener más de 50 años, o que la solución es sacudirse con más fuerza, como si estuviera peleando con su propia anatomía, le invito a cerrar este video ahora mismo. Vaya, siga con su vida. Siga usando pantalones oscuros para disimular las manchas y siga poniendo papel higiénico en su ropa interior, por si acaso. Pero si tiene el coraje de admitir que está harto de sentir esa humedad constante, de oler a orina rancia al final del día y de sentir que ha perdido el control de su propia tubería, entonces quédese. Porque lo que le voy a revelar hoy no tiene nada que ver con su próstata ni con beber menos agua. Es un fallo mecánico en un músculo que usted ni siquiera sabe que tiene, y le voy a enseñar cómo reactivarlo. Si se queda hasta el final, le prometo que nunca más volverá a temerle a un pantalón de color beige. Soy el Dr. Luis Ruca, y vamos a arreglar ese grifo que gotea ahora mismo. Para entender por qué le está pasando esto, necesito que borre de su mente todo lo que le han dicho sus amigos en el bar o lo que ha leído en foros de internet mal traducidos. La mayoría de los hombres en España, al pasar la barrera de los 50 o 60 años, corren al urólogo aterrorizados, pensando que ese goteo final es el primer signo de un cáncer de próstata o de una insuficiencia renal. Y aunque siempre es vital hacerse chequeos, le diré algo que muchos médicos olvidan explicar con claridad. Usted puede tener una próstata perfecta, sana y pequeña, y aún así sufrir de este goteo humillante. ¿Por qué? Porque el problema no es de almacenamiento, es de evacuación. Permítame contarle la historia de Antonio, un paciente de Alicante que vino a mi consulta el año pasado. Antonio es un hombre vital, de 62 años, empresario, alguien acostumbrado a tener el control de su vida. Pero Antonio tenía un secreto que lo estaba carcomiendo. Había dejado de usar pantalones chinos de verano, esos de tela fina y clara que tanto le gustaban, y solo vestía vaqueros gruesos o pantalones negros, incluso en agosto. Antonio me confesó, bajando la voz como si fuera un crimen, que se sentía sucio. Me dijo: «Doctor, termino de orinar, espero, me sacudo, espero un poco más». Y nada. Todo parece seco. Pero en el momento en que me subo la cremallera y camino hacia la puerta, siento esa mancha caliente que luego se queda fría contra mi muslo todo el día. Me siento como un anciano decrépito. Lo que le expliqué a Antonio es lo mismo que le voy a explicar a usted ahora. Imagine su uretra, el conducto por donde sale la orina, no como un tubo recto, sino como una manguera de jardín. Cuando somos jóvenes, a los 20 años, el músculo que rodea esa manguera es potente, elástico y vigoroso. Cuando terminamos de orinar, ese músculo hace una contracción final fuerte, como un látigo, expulsando hasta la última gota con presión. Es un sistema perfecto. Pero a medida que envejecemos, y especialmente si pasamos mucho tiempo sentados o tenemos un suelo pélvico debilitado, la anatomía cambia sutilmente. La uretra no es un tubo recto que baja, tiene una curva. Justo debajo de sus testículos, detrás del escroto, la uretra hace una curva en forma de U o de hamaca antes de subir y salir. Aquí está la clave del misterio. Con la edad, esa curva se vuelve un poco más pronunciada y el músculo que debería exprimirla, el músculo bulbo esponjoso, se vuelve perezoso. Pierde tono. Entonces, cuando usted orina, el chorro principal sale bien gracias a la presión de la vejiga. Pero cuando la vejiga se vacía y la presión baja, queda un pequeño remanente de orina, quizás 5 o 10 mililitros, atrapado en esa curva, en esa hamaca debajo de su escroto.
Como el músculo ya no hace ese apretón final automático y fuerte de la juventud, la orina se queda allí estancada. Usted se sacude, pero sacudirse solo mueve la parte externa, la punta, no mueve lo que está atrapado en la curva interna. Es física pura. Usted cree que ha terminado, se sube los pantalones y empieza a caminar. Y aquí viene la traición. Al caminar, los músculos de sus piernas masajean esa zona, o simplemente la gravedad hace su trabajo al cambiar de postura, y esa orina atrapada en la curva se desliza hacia afuera. Y ahí está, la mancha. El goteo postmiccional. No es incontinencia, no es que se le escape el pipí, es que nunca terminó de vaciar la tubería porque el mecanismo de bombeo falló. Antonio estaba fascinado y horrorizado a la vez. ¿Me está diciendo que tengo un charco de orina atascado ahí abajo cada vez que voy al baño?, me preguntó. Exactamente. Y la solución no es una pastilla. No existe una pastilla en el mundo que arregle una tubería curvada con un músculo flojo. La solución es mecánica, la solución es manual. Y aquí es donde entra la técnica que cambió la vida de Antonio y que va a cambiar la suya. Es una técnica que los urólogos conocen, pero rara vez enseñan porque requiere explicarle al paciente cómo tocarse, y a muchos les da pudor. Pero yo soy el doctor Ruca, y a mí me importa más su higiene y su dignidad que el pudor. Se llama ordeño uretral vulvar, o técnica de evacuación manual. Suena técnico, pero es ridículamente simple. Piense en cuando usted riega el jardín con una manguera. Cuando cierra el grifo, el agua deja de salir a presión, pero la manguera sigue llena de agua. Para vaciarla, usted tiene que levantar la manguera desde atrás e ir empujando el agua hacia la salida, ¿verdad? Eso es exactamente lo que vamos a hacer con su anatomía. No requiere cirugía, no requiere herramientas, solo requiere 2 dedos y 3 segundos de su tiempo. El error que cometen el 99% de los hombres es centrarse en la punta. Se limpian con papel, se sacuden vigorosamente. Todo eso es inútil para la orina que está atrapada atrás. La próxima vez que vaya al baño, quiero que haga esto. Cuando sienta que ha terminado, no se suba la cremallera inmediatamente. Espere 5 segundos. Relájese. No apriete el abdomen. Luego, coloque 2 dedos, índice y medio, detrás de su escroto, en el perineo, esa zona de piel entre los testículos y el ano. Presione suavemente hacia arriba y hacia adelante, deslizando los dedos desde atrás hacia la base del pene. Lo que está haciendo físicamente es aplanar esa curva, esa hamaca donde se esconde la orina, y empujar el líquido hacia afuera. Hágalo 2 veces. Presione, deslice hacia adelante. Se sorprenderá, y le garantizo esto, se sorprenderá al ver que sale un chorro pequeño, pero significativo de orina, que usted juraría que no estaba ahí. Esa es la orina que, si no hubiera hecho esto, habría terminado en su pantalón 3 segundos después. Antonio probó esto en la consulta, obviamente en privado. Cuando salió, tenía una sonrisa de oreja a oreja. «Doctor», me dijo, «es increíble. Salieron como 2 cucharadas más». Esas 2 cucharadas son la diferencia entre un hombre que camina con seguridad y uno que camina con miedo a oler mal. Pero la historia no termina aquí, porque esto es solo la solución mecánica inmediata. Si realmente queremos una vejiga de acero y un sistema que funcione como un reloj suizo, tenemos que reactivar el músculo perezoso del que hablamos al principio, el bulbo esponjoso. Este músculo se ha atrofiado porque dejamos de usarlo conscientemente. Vivimos vidas sedentarias, nos sentamos sobre él todo el día, cortando su flujo sanguíneo y su conexión nerviosa. Para despertarlo, no necesitamos hacer miles de repeticiones aburridas en el gimnasio. Necesitamos reconexión neuromuscular. Existe un ejercicio, diferente a los famosos Kegels, que se centra en la parte delantera del suelo pélvico. La mayoría de los hombres hacen Kegels apretando el ano, como si quisieran retener un gas. Eso está bien para el trasero, pero no ayuda mucho al goteo delantero. Para detener el goteo, usted necesita aprender a levantar el pene, sin usar las manos y sin tener una erección. Es un movimiento sutil. La próxima vez que orine, intente cortar el chorro, pero concéntrese en sentir el músculo que está justo en la base, no atrás en el trasero. Ese pequeño tirón,
ese pequeño salto que siente en la base, ese es el músculo que necesitamos fortalecer. Le di a Antonio una rutina simple. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, hacer 10 contracciones rápidas de ese músculo delantero. Apretar, soltar, rápido, como si estuviera bombeando. Esto envía sangre y oxígeno a la zona y le recuerda al cerebro que ese músculo existe y debe trabajar. En solo 3 semanas, Antonio notó que su grifo empezaba a cerrarse solo de nuevo. El goteo disminuyó drásticamente porque el músculo había recuperado parte de su tono juvenil y volvía a hacer ese trabajo de expulsión final automáticamente. Pero hay un tercer enemigo en esta historia, del que nadie le advierte. La prisa. Vivimos en una sociedad acelerada. Los hombres entran al baño público, sacan, orinan y guardan en tiempo récord como si fuera una carrera de Fórmula 1. Esa ansiedad, esa prisa por terminar, impide que su vejiga se relaje completamente. Si usted orina con tensión, el esfínter no se abre del todo y la vejiga no se vacía bien, dejando más residuo para gotear después. Le dije a Antonio, tu baño es tu templo, tómate tu tiempo. Si usted tiene 50 años, no puede orinar como cuando tenía 20. Necesita darle a su cuerpo 10 segundos extra. Respire hondo. Deje que los hombros caigan. Cuando crea que ha terminado, espere. A menudo, la vejiga tiene una segunda etapa. Un pequeño empujón final que solo llega si usted está relajado. Si se sube la cremallera antes de ese segundo empujón, el desastre está garantizado. La transformación de Antonio no fue solo física, fue psicológica. Volvió a usar sus pantalones claros. Volvió a salir a cenar sin estar obsesionado con ir al baño cada 20 minutos para verificar si estaba seco. Pero lo más importante es que recuperó la confianza en su propio cuerpo. Dejó de sentirse traicionado por su anatomía y empezó a entenderla y a manejarla. Y eso es lo que quiero para usted hoy. Quiero que entienda que ese goteo no es una sentencia de vejez. No es una señal de que usted se está apagando. Es simplemente un problema de fontanería básica. Tiene una tubería con una curva y una bomba con poca presión. Usted puede arreglar la bomba ejercitando el músculo y puede vaciar la curva manualmente con la técnica que le acabo de enseñar. Es ingeniería humana simple. No deje que la vergüenza le impida aplicar esta solución. Nadie tiene que saber lo que está haciendo en la privacidad del baño. Nadie tiene que saber que usted está aplicando la técnica de los 2 dedos. Solo verán el resultado. Un hombre que camina erguido, con pantalones impecables y sin ese olor sutil pero destructivo a amoníaco. Además, hay un aspecto de salud que no podemos ignorar. La orina que se queda atrapada en la uretra no es solo molesta, es un caldo de cultivo para bacterias. Esa humedad constante en la punta del pene y en la ropa interior crea un ambiente perfecto para infecciones, irritaciones de la piel y dermatitis. Muchos hombres sufren de picazón y enrojecimiento en la zona íntima y se ponen cremas y polvos, sin darse cuenta de que la causa raíz es esa gota traicionera que nunca limpian. Al aplicar la técnica de evacuación, usted no solo salva sus pantalones, salva su piel. Mantiene la zona seca, higiénica y sana. He visto a hombres de 70 y 80 años corregir este problema en cuestión de días. No es cuestión de edad, es cuestión de técnica. La sociedad nos enseña a ignorar lo que pasa ahí abajo hasta que duele o sangra. Pero usted es más inteligente que eso. Usted sabe que los pequeños detalles son los que definen la calidad de vida. No acepte el goteo, no normalice la mancha. Enfréntela con la ciencia y la mecánica que le estoy dando. Antonio lo hizo, y hoy es un hombre nuevo. Usted puede ser el siguiente. Ahora, quizás se esté preguntando, ¿y si hago esto y sigo goteando? Si usted aplica la técnica de evacuación manual correctamente, presionando desde el perineo hacia adelante, y aún así tiene un goteo continuo y abundante minutos después, entonces, y solo entonces, podríamos estar hablando de algo más complejo como un rebosamiento por obstrucción prostática severa. Pero para el 90% de los hombres que me están escuchando, para usted que sufre esa gotita molesta, la solución está literalmente en sus manos. No requiere receta, no cuesta dinero
y funciona al instante. Llegamos al final. Y aquí es donde la mayoría de la gente cierra el video y olvida lo aprendido. Pero usted no va a hacer eso, porque le voy a poner un deber, un desafío inmediato. La próxima vez que su cuerpo le pida ir al baño, quizás en 1 hora, quizás en 10 minutos, no quiero que vaya en piloto automático. Quiero que entre al baño con esta nueva mentalidad. Quiero que, al terminar, se tome esos 5 segundos de calma. Y quiero que, aunque le parezca extraño al principio, use sus dedos para presionar el perineo y deslizar hacia adelante como le enseñé. Hágalo solo una vez. Cuando vea esa pequeña cantidad de orina salir, esa orina que iba destinada a su ropa interior, sentirá una satisfacción inmensa. Sentirá que ha recuperado el control. Y cuando se suba los pantalones y se sienta seco, completamente seco, sabrá que ha vencido una batalla que lleva años perdiendo. No se guarde este secreto. Hay millones de hombres en España sufriendo en silencio, avergonzados, comprando protectores y ropa oscura, pensando que su vida activa ha terminado. Si este video le ha dado una herramienta útil, le pido que se suscriba al canal ahora mismo y le dé al botón de me gusta. Al hacerlo, le dice al algoritmo que esta información es vital y ayuda a que llegue a otro hombre que quizás, justo ahora, está mirando una mancha en su pantalón con desesperación. Usted no está viejo, solo necesitaba el manual de instrucciones correcto para su edad. Ahora lo tiene. Úselo. Recupere su higiene, su confianza y sus pantalones favoritos. Soy el Dr. Luis Ruca y recuerde, su salud está en los detalles. Nos vemos en el próximo video, seco y con la cabeza alta. ¡Hasta pronto!